Lo que yo les voy a comentar seguramente para la mayoría no es algo nuevo, pero sí la manera en que lo vamos a abordar y que está sustentando la mayoría de las reformas con las que se hacen los planes y programas. Si recordamos entonces en la reforma integral de la educación básica, vemos cómo es que hemos cambiado del programa de español de 1993 cuando hablábamos de ejes, que era la lengua hablada, la lengua escrita, la recreación literaria y reflexión sobre la lengua. Estos ejes finalmente están relacionados con la adquisición y el desarrollo de la lengua, no solamente oral, sino de la lengua escrita. Hoy sabemos que la lengua escrita, no hoy sabemos, sino desde hace ya bastantes años, sabemos que la lengua escrita es un proceso que también tiene sus reglas, que tiene sus elementos y que por eso es que a veces nos sorprende, porque es que hay niños que aunque tengan una buena competencia comunicativa en expresión oral, la adquisición de la lengua escrita puede tener varias complicaciones. En el programa del 2000 se cambian los ejes por componentes y volvemos a encontrar expresión oral, lectura, escritura y reflexión sobre la lengua. Estamos hablando aquí ya del metalenguaje, o sea, todos los niños y todos pasamos por esta reflexión. Cuando nosotros estamos hablando, cuando nosotros estamos exponiendo, estamos escuchándonos y somos capaces de recomponer nuestro discurso cuando notamos que el otro no nos está entendiendo. Y también los niños, eso es un proceso que se da durante la adquisición y desarrollo. Las unidades de análisis en estos programas eran los textos, texto, discurso oral y discurso escrito. Ahora que vamos con la reforma, también vamos a ver que hay expresión lengua oral y lengua escrita, pero como ustedes saben mejor que yo, se hace énfasis en el uso social de la lengua, es decir, estamos favoreciendo que nuestros alumnos sean competentes en distintas situaciones de la vida cotidiana, de la vida en la escuela, en este ejercicio de la expresión oral y de la expresión escrita. Hay un énfasis entonces en estas prácticas sociales en las cuales nuestros alumnos tienen que ser competentes y vemos que esto se está fomentando desde la educación preescolar hasta la educación universitaria. El que nuestros alumnos puedan ir haciendo discursos de diferentes características y de diferente complejidad tiene que ver con este proceso de adquisición y la escuela sin duda es un elemento fundamental para que ellos logren este desarrollo. Y vemos dentro de esto que las características en esta reforma integral son la formación de proyectos. Todas las asignaturas, todo está vinculado y todas las asignaturas tendrían que ver con este desarrollo de estas habilidades en la competencia del lenguaje desde una perspectiva social. Es interesante observar que en esta reforma estamos hablando de alfabetización, pero no solamente enfocada en la parte escrita, sino alfabetización que tiene que ver con la expresión oral y la expresión escrita, comprensión y expresión. Bueno, pongo una bonita imagen de maratón porque hablar de adquisición del lenguaje y hablar del sistema lingüístico nos llevaría mucho más de 2 horas. Esto nos llevaría semestres tratar de abordarlo y ver las distintas perspectivas con respecto a cómo es que se logra la adquisición y desarrollo del lenguaje. Pero de manera general, desde la lingüística, hemos podido establecer distintos niveles de análisis y es una manera de abordarla, estructural, y que la mayoría de los maestros tenemos un conocimiento sobre estos elementos que componen el sistema lingüístico. Por un lado, la fonética y la fonología, la morfosintaxis, esta formación de las palabras, la formación de las oraciones en párrafos, en textos, discursos. La semántica, que tiene que ver no solamente con el significado de las palabras, una semántica léxica, sino también con una semántica oracional, cómo es que estas palabras se combinan para formar enunciados y estos enunciados cómo es que transmiten los mensajes. Y la pragmática, esta pragmática que habla de el uso que nosotros damos a este sistema lingüístico que tenemos para comunicarnos y para comunicarnos en distintas situaciones, porque estamos conscientes de que nosotros utilizamos distintos registros, no es lo mismo cuando hablamos con nuestros alumnos, cuando hablamos con nuestros compañeros, cuando hablamos con nuestros hijos, con nuestras parejas, familias, etcétera. Tenemos una adecuación de registros, pero somos hablantes del español, tenemos una conciencia lingüística y sabemos de qué manera utilizarla.
hay distintos actos y circunstancias de habla en donde nosotros sabemos cómo utilizar ciertas fórmulas sociales, desde que saludamos hasta cómo pedimos permiso a nuestro director, a nuestro supervisor y demás. Es decir, cuáles son las estrategias que nosotros hacemos para obtener determinados fines. Y que hay ciertas corrientes y perspectivas teóricas, como sería el análisis a partir de las máximas de Grice de qué es lo que hace que un hablante mantenga una conversación, inicie una conversación, robe turno, etcétera. Bueno, pues entonces para empezar tendríamos que estar definiendo qué es el lenguaje. Entonces, comenzamos con este bonito maratón. ¿Aquí alguien pudiera decirme qué es el lenguaje? La capacidad innata que tenemos los seres humanos para crear lengua, para crear maneras de cómo comunicarnos con nosotros. Ok, entonces decimos también se ha reconocido que nosotros los seres humanos somos una especie que tenemos esta facultad de comunicarnos con un sistema lingüístico, que estamos genéticamente determinados para poder tener esta facultad y explotarla, y estos elementos del sistema lingüístico, desde una perspectiva también estructural, decimos que son elementos doblemente articulados. Y estos elementos doblemente articulados sabemos que son los fonemas y los morfemas. Los fonemas como estas unidades mínimas sin significado y los morfemas como las unidades mínimas con significado. Entonces, estos signos doblemente articulados son los que subyacen a la organización de nuestro sistema lingüístico. Pero el lenguaje, si bien ya nos comentaba la compañera, es esta facultad innata para comunicarnos, es algo más en esta mesa. Cualquier forma de expresión que utilicemos para comunicar. Ok, entonces decimos una forma para comunicarnos que es oral, que es escrita, que es gestual. ¿Qué más? Y a través de diferentes medios también. Entonces es poner en juego todos los signos lingüísticos que tenemos a nuestro alcance para darnos a entender ante los demás, ¿sí? Volvemos a entrar a la parte social, a los registros, es cultural, es convencional. Nosotros somos hablantes del español, pero dentro sabemos que México también es un país multilingüe y multicultural, y eso es interesante sobre todo en varias regiones de nuestro país en donde hay lenguas en contacto. Entonces, ¿qué tenemos? Que en Michoacán pues hay unas comunidades monolingües todavía en purépecha, en Oaxaca que tenemos distintas lenguas también, zapoteco, mixteco, etcétera, y que vemos que en el caso de la educación básica hay fenómenos de migración. Hay fenómenos de migración en donde estos niños se mudan a los centros de estos estados que traen una lengua materna que no es el español. ¿Y qué pasa ahí? Estos niños tienen que adquirir una segunda lengua. En la escuela les va a dar otro input lingüístico que les permita la adquisición de esta segunda lengua, pero además nos encontramos los maestros con otro problema, que es estamos enseñando a leer y a escribir en la segunda lengua que están adquiriendo, que es el español. Y vamos a ver aquí también que pasan por un proceso de discriminación fonológica. Y ese proceso de discriminación fonológica está contrastando los sonidos del español con los sonidos de su primera lengua. Entonces, nos enfrentamos a ese otro fenómeno. Y por último, aquí, sí. Bueno, agregar a lo ya dicho, un conjunto de comportamientos, aparte del lingüístico, un comportamiento táctil, un comportamiento proxémico territorial, un comportamiento kinésico, que en su conjunto comunican y forman parte del lenguaje. Sí, eso es muy importante decir. Durante mucho tiempo se pensó que estos elementos no eran parte del sistema lingüístico, pero por supuesto que tienen un papel fundamental. Los gestos que uno utiliza cuando estamos hablando para decir lo que viene es importante, para hacer énfasis, para dar a conocer diferentes situaciones que tienen que ver con las emociones, todos estos elementos que nosotros estaríamos considerando paralingüísticos y que también están dentro de la pragmática, y la pragmática es un elemento fundamental dentro del sistema. Sí. Bueno, y las últimas y las aportaciones que nos da Vygotsky y toda esta corriente
que nos lleva a comprender que el lenguaje es la manera en que un ser humano interpreta el mundo y que por ello, desde la educación inicial, materna, nosotros seamos maestros, padres, tenemos que conocer todo eso para llegar a promover, en este caso yo como maestra de los futuros maestros, en este caso soy maestra de maestros que van a ser maestros de educación primaria, tenemos que manejar todo eso, en especial lo que usted decía, cómo el lenguaje también, el propio maestro puede infringir de una manera, a veces sin darse cuenta, la discriminación en el aula y cómo a veces le decimos a un niño, oye, tienes que decir esto, ¿verdad?, delante de sus compañeros y ya el niño pues se calla porque entonces dice, no, pues el maestro es el que manda y yo tengo que hablar como el maestro. Entonces, lo que dice pues la teoría de Bernstein, todos estos que han investigado que cómo el propio maestro, sin darse cuenta, está haciendo que el niño no hable, no escriba y no lea. Sí, indudablemente ejercemos relaciones de poder dentro del aula y tenemos que ser conscientes de ello. Pero algo muy importante que quiero rescatar de lo que ha comentado la compañera es que el lenguaje, si bien nosotros de repente lo reducimos a esta expresión oral, el lenguaje, si retomamos a Vygotsky, finalmente nos ayuda al aprendizaje, a la memoria, a la discriminación, a ser y estar en el mundo, a interactuar y a comprender. Entonces, el lenguaje, por eso es tan importante, y si vemos todos los programas pasan por la adquisición y desarrollo del lenguaje, porque es finalmente el sistema lingüístico el que nos va a permitir aprender. Si hay problemas de comprensión, por supuesto, no solamente se van a ver en el español o en la historia o en las ciencias naturales, en todo. Niños que no comprenden los problemas de matemáticas, ¿por qué? Porque el nivel de vocabulario que está o las estructuras gramaticales con las cuales están escritas no logran comprenderlas. Entonces, ese análisis es el que nosotros tendríamos que estar atendiendo. En esta diapositiva que están observando, estoy dividiendo el sistema lingüístico, digamos que en tres grandes componentes. Este es el componente fonológico, el componente sintáctico y el componente semántico. A su vez, pudiéramos nosotros dividir el sistema lingüístico en dos grandes planos, en el plano de la expresión y en el plano del contenido. En el plano de la expresión, nosotros tendríamos el componente fonológico y el componente sintáctico. ¿Qué quiero decir con esto? Que es lo evidente, lo concreto, lo perceptible. Es el plano de la expresión. Mientras que en el plano del contenido, nosotros estuviéramos viendo todo lo que tiene que ver con los significados léxicos y los significados oracionales. Todos estos dos grandes componentes, el plano de la expresión y el plano del contenido, estarían descansando o están siendo permeados por la pragmática, por el uso que nosotros hacemos de este sistema lingüístico, de estos elementos que hemos interiorizado, elementos léxicos y elementos fonológicos y las reglas que nosotros sabemos de cómo utilizar estos elementos para combinarlos y para formar mensajes con significado. Ahora, este sistema lingüístico a su vez descansa en otras dos grandes propiedades que son las relaciones paradigmáticas y sintagmáticas. Y nosotros entonces recordamos que los elementos paradigmáticos se refieren a estos elementos que están en relación de similaridad. Es decir, nosotros hacemos una clasificación y sabemos que los fonemas, tenemos fonemas vocálicos y consonánticos. Ya sabemos así la categorización. No necesitamos contrastarlo con otros elementos de manera concatenada. Sabemos que los artículos son determinados e indeterminados y que podemos enunciar la lista, el, la, los, las, etcétera, y no hay ningún problema. Esos elementos ya nosotros los tenemos, digamos, analizados, interiorizados, estudiados. Que los adjetivos son posesivos, etcétera. Ya sabemos cuáles son y la lista pudiéramos nosotros enunciarla. Y de la misma manera los sustantivos, sabemos que son comunes, propios y podemos enunciarlos también. Y así varios elementos, los componentes de nuestra lengua. No necesitamos otros elementos. Si yo digo sustantivo, le digo a la compañera, dígame un sustantivo, usted me dice, no hay.
No hay ninguna otra relación, pero cuando nosotros entramos al nivel de sintagma, aquí sabemos que los elementos están por contigüidad. Y entonces, yo sé que las sílabas, en el caso del español, la mayoría está formada por un consonante y una vocal. ¿Y qué tenemos? Consonante, consonante, vocal. Sabemos que así está la organización, pero que en esa organización sintagmática sabemos cuáles consonantes sí pueden ir juntas, que son lo que nosotros sabemos como grupos, exacto, las trabadas o grupos homosilábicos, heterosilábicos con L y con R, y que no hay otras posibilidades en el español. En otras lenguas lo podemos encontrar, pero en el caso del español no. Y que al formar oraciones, sabemos que si yo tengo un sustantivo que es femenino y en singular como casa, solo admite un artículo ¿con qué características? Femenino y singular. Entonces, que yo puedo decir la casa o una casa, pero que nosotros no pudiéramos hacer una combinación como las casa. Entonces, sabemos que estos elementos que están en relación de contigüidad tienen una organización. Sabemos las reglas del español y sabemos que no se nos permiten ese tipo de desviación, es decir, que no hagamos una concordancia entre género y número de un sustantivo que lo está marcando de alguna manera determinada con un artículo que también requiere eso. Y que en las patologías pudiéramos ver que, por supuesto, hay estas alteraciones agramaticales. Alguien que dice casa, la, cuando hay alteraciones como afasias, etcétera. Entonces, ¿qué es ahí? Cuando el sistema lingüístico, las reglas que subyacen la organización del sistema lingüístico están siendo alteradas. Entonces, todo sistema está basado en relaciones paradigmáticas y sintagmáticas. Nosotros sabemos los elementos que contiene nuestra lengua, el español, así en forma aislada, pero sabemos cuáles son los sustantivos, adjetivos, preposiciones, conjunciones, etcétera, y sabemos cómo estos elementos los podemos combinar para la formación de oraciones. ¿Qué pasa en la adquisición del lenguaje? En la adquisición del lenguaje nosotros tenemos que ir reconociendo la estructura de la lengua. Diría Chomsky que los niños son pequeños lingüistas porque tienen que hacer una abstracción de los elementos de manera individual que están escuchando del medio ambiente. De una cadena de sonidos tiene que ir segmentando dónde está una oración, dónde está una palabra, dónde está una sílaba y dónde está el fonema. Y que eso, por eso es innato, porque solamente un organismo genéticamente predeterminado puede, de este input que está recibiendo, no solamente lingüístico, ruido exterior, ruidos de animales, etcétera, sabe que esos sonidos que está escuchando forman parte del sistema lingüístico. El famoso dispositivo de adquisición del lenguaje, el LAD, tiene que decirnos eso. Es un input adecuado que permite que se detone esta abstracción, que nosotros podamos abstraer las reglas y los elementos de nuestro sistema lingüístico. ¿Cuál es el recorrido que tendríamos que hacer? Por un lado, el reconocimiento de los sonidos de la lengua. Después, cómo es que estos sonidos se combinan. Después de cómo se combinan, cómo es que yo de todo lo que estoy escuchando realmente son palabras que conozco o que no conozco. Porque entonces, si conozco, recupero el significado. Y si hay veces en que no recuperamos el significado de algunas palabras, pero el contexto con las otras palabras nos permite extraer el significado. Y pasa mucho en la lectura. En la lectura podemos ver palabras que no encontramos rápidamente el significado, pero el texto nos permite recuperarlo. Entonces, hay que reconocer los sonidos, ver cómo se combinan, cómo estos al combinarse forman palabras, y estas palabras tienen un significado para nosotros, y cómo no solamente son palabras en aislado, porque ninguno de nosotros, ni siquiera los bebés, pudiéramos decir, con estas oraciones pivote que antes se decían, de decir, no son palabras aisladas, están formando pequeñas oraciones. Nosotros nos comunicamos
con oraciones, no nos comunicamos con palabras aisladas. Por lo tanto, necesitamos el reconocimiento de nuestras reglas sintácticas y estas reglas sintácticas que además nos van a permitir recuperar el significado de las oraciones. Pero, ¿qué necesitamos para reconocer los sonidos de la lengua? Entonces, necesitamos órganos de los sentidos, necesitamos un sistema auditivo, en el caso de las lenguas orales, que estén íntegro, que no haya ningún problema, pero además necesitamos un sistema nervioso central también íntegro. Sabemos, bueno, no solamente que es hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, o que antes se pensaba que solamente el lenguaje estaba en el hemisferio izquierdo, ahora sabemos que ambos hemisferios participan y que además todas las cuestiones frontales y en el hemisferio derecho están las cuestiones pragmáticas, si pudiéramos llamarlo así. Entonces, tenemos un sistema auditivo íntegro y un sistema nervioso central también íntegro. De estas dos secuencias de sonidos, ¿cuál pertenecería al español? La segunda. ¿Por qué? Porque está dividido, porque tiene consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal, y porque se pueden hacer incluso sílabas. Entonces, la compañera dice, porque yo soy hablante del español y sé canónicamente que la mayoría de las palabras, bueno, esta forma consonante vocal, etcétera, mientras que la primera ya está violando ciertas reglas, es decir, no hay esa cadena de sonidos en el caso del español. Pero, entonces ya vimos la secuencia, pero Tamirón, ¿qué es? Que tiene para Tamirón un significado que aquí el consenso propongamos, entonces sí va a tener un significado, si no, no lo va a tener mientras no consensemos. Y por lo tanto ya no va a ser arbitrario, puede ser convencional. Primera característica de nuestro sistema de escritura. Sí, entonces entramos por dos vías, es decir, bueno, pareciera nuestro sistema de escritura es convencional, o sea, sí podemos llegar a tener una representación que por el momento no tenemos. Bueno, como las palabras son constructos que el hombre inventa, pudiera ser algo relacionado con algún medicamento, o bien, como es un constructo, el hombre puede acuñarlo para relacionarlo con el significado o la combinación de algo, un concepto, significado o cualquier cosa que se haya inventado y lo denomina de esa manera, aunque tal vez no lo conozcamos. En este sentido, decíamos, pensemos en el caso de adquisición. Los niños apenas están aprendiendo las combinaciones posibles y después tienen que saber si esas combinaciones corresponden a un objeto determinado, a un concepto, a una noción. En este caso, Tamirón no tiene ninguna representación, es una palabra inventada. Inventada, pero respetando. Ahora vamos a ver, vamos a reconocer las reglas. Ahora, entonces, nosotros sabemos en el caso del español cuál de estas dos sí corresponde. Esta. Pero volvemos a decir que en el caso de nuestra comunidad lingüística que está en contacto con otras lenguas, esto de manera escrita no nos parecería extraño, porque hay lugares en donde los nombres propios por las lenguas de donde vienen se escriben de esta manera. Entonces veamos a lo que estamos enfrentando constantemente a los niños en la adquisición. Es decir, en mi lengua, en el español, esta no es posible, esta. Pero no descarto la posibilidad de que también en la situación geográfica contextual en donde esté, yo pueda tener este tipo de emisiones. Ahora, como ya se mencionaba, necesitamos entonces cuestiones fisiológicas, cuestiones orgánicas, un sistema nervioso central íntegro, un sistema auditivo íntegro. Y desde la psicolingüística y desde la neurolingüística se han establecido estas correlaciones. Este es un esquema muy sencillo que tiene que ver solamente con la percepción. Entonces, nosotros observamos que los niveles lingüísticos y fisiológicos, claro que pueden estar relacionados, y los niveles acústicos. Nosotros emitimos una serie de sonidos que, dado nuestros pabellones auriculares, estamos por eso escuchando lo que nosotros estamos emitiendo en este momento. Por lo tanto, esto también nos va a permitir una retroalimentación y reajustar nuestro discurso. Ahora,
En este sentido, esta parte del sistema auditivo, nosotros vemos que pasa la onda sonora, esta onda sonora que tiene que llegar hacia los huesecillos de la cadena de huesecillos para hacerle energía mecánica. Esta energía mecánica se tiene que volver en energía eléctrica, la energía eléctrica en impulso nervioso en la cóclea, que será transmitivo al octavo paracraneal, a ciertas áreas del cerebro en donde finalmente van a estar la decodificación y la interpretación. Nosotros hemos observado entonces que en el caso de adquisición, en este proceso a veces hay niños que todavía no logran la discriminación y la categorización. No es que sean sordos, es que hay un proceso de maduración también de las vías piramidales y extrapiramidales en las cuales no se han madurado. No es gratuito que en el preescolar y en las guarderías y todavía en el primer año de primaria nosotros trabajemos mucho con ritmos, con cantos, con rimas, etcétera. Estamos ayudando a esta maduración de las vías. O cuando hacemos el conteo silábico que vamos aplaudiendo en este momento, porque esa segmentación es difícil. Me ha tocado alumnos de la licenciatura en lingüística que la sílaba tónica todavía no la logran reconocer y es de tomar con las palmas y decir, a ver, vamos a contar, porque no se ha dado. O sea, pareciera que es algo muy sencillo, pero no lo es. Entonces, la segmentación tiene que ver, en el caso de la adquisición, con cuestiones de maduración también en el sistema nervioso central. Entonces, no es un problema de audición, es otro problema a nivel neurolingüístico, neuropsicológico, en el que nosotros tendríamos que estar apoyando. De la misma manera, entonces, que se establece este proceso en el caso del hablante, en el caso del interlocutor, tendrá que pasar lo mismo, pasar esta emisión de las ondas sonoras, llegar al pabellón auricular, transmitir y traducirse todo en impulsos nerviosos que llegue a cierta región del cerebro para que se logre la decodificación y la interpretación. Y algo que ya comentaban aquí, que además las cuestiones paralingüísticas, las proxémica, los gestos, la comunicación no verbal, que para el interlocutor es muy importante. Hay cosas que se dicen no necesariamente con las palabras, sino con los gestos, con la forma en que el otro te ve, con la otra forma en la que el otro está recibiendo el mensaje, que por supuesto hace que tú reacomodes el mensaje que estás transmitiendo. Ahora, hasta aquí dijimos, bueno, hay una serie de sonidos que nosotros ya reconocemos como hablantes del español, vocálicos y consonánticos. ¿Cómo se combinan estos sonidos? También tenemos interiorizadas las reglas. Ahora vamos a ver cómo es que esto podemos nosotros extraer significado. Aquí hay dos series de palabras y podemos ir viendo los significados. ¿Alguien sabe qué es avalorio? Sí, son las cuentas para hacer la bisutería, la joyería. ¿Borseguí? Es como una chanclita, ¿no? Es un botín. De hecho, es curioso porque hace una expansión del significado que dicen, ya es la zapatería. Bueno, sí, es la zapatería, pero que viene de ese zapato, de ese tipo. Crash. Sí, que es de ruptura, caída, etcétera. Chifonier. Como una cómoda, que ya también me dicen que ya no es muy común. Dan. Claro, ahí podemos ver entonces las flexiones verbales, es decir, dan es una flexión verbal, pero en las artes marciales es un nivel. Entonces decimos, podemos ver que además nosotros la organización de los significados las tenemos así, como el significado más frecuente, el principal, y después los significados secundarios. Y aquí es la escuela en donde también otra vez vamos nosotros enseñando la lengua materna. Nosotros vamos dándole a nuestros alumnos, construyendo nuevos significados, le estamos abriendo nuevas experiencias a los significados primeros que adquiere en casa. La escuela es un factor fundamental para que adquiera otros. De esta lista, por ejemplo, hipología. Pues logos es tratado, pero hipo, pues no sé, de bajo grande, ¿no? Hay, no, de bajo, hipo es de bajo. Fíjense, para poder obtener el significado de esta palabra pasamos por la morfología, ver la estructura interna de la palabra y dividimos hipo y logos. Entonces decimos, no, hipo es
de caballos, pero hipo en otra palabra con otra raíz hacia abajo. Entonces, claro, con un prefijo, entonces sí, pero nosotros hacemos esa organización. Entonces, por eso decimos, la adquisición del lenguaje pasa por eso. Los niños comienzan formando palabras que nosotros nunca utilizaríamos, empiezan a inventar palabras, pero respetando las reglas de la lengua. Tenemos palabras extrañas en lugar de avión volador, por ejemplo. Entonces, ¿qué está haciendo? Bueno, está haciendo que algo sea voluntario, un agente voluntario con un verbo. Entonces, en este expulgar… Cuando yo estaba chiquita, Claro, que decía que te iban a expulgar, pero además expulgar para quitar las piedritas de los frijoles. O sea, algo muy, muy finito. Ahora, ¿ustedes dirían que estas palabras ya no se utilizan? Claro, o sea, pero la frecuencia ya es baja. Por eso dice que rescatemos el español y la enseñanza de la lengua materna. Es esto, es decir, sí, tendríamos que estar, y que por supuesto nosotros a lo mejor de primera decimos, esa palabra no la he visto. No, sí, o sea, hacemos, por eso esa frecuencia de la disponibilidad léxica. Hay algunas que son menos disponibles, que no las estamos utilizando. Limbo. Sí. Sí, pero el Papa ya nos dijo que el limbo ya no existe. Lloró mi abuela mucho, pero ya no existe. Nos dijo que ya no existía. Hay una clasificación de las nubes en donde el limbus o limbo es de acuerdo a las nubes. Claro, limbus, cirrus, etcétera, etcétera. Sí, claro. Ahora, es decir, esa es la parte de decir, tenemos significados que corresponden a distintos niveles. Unos son científicos, otros son de la vida cotidiana, y que las palabras son polisémicas. Dependiendo de dónde las encontramos, podemos estar atendiendo al significado. Ahora, en esta de www. Claro. Y la de Viruta. Recibo de la manera. Sí, además de ser el amigo de Capulina, que justo lo que pasa con los apodos es eso, hacemos una transferencia del significado, claro, y ahí viene la lengua escrita también, decir, bueno, ¿cuáles son las convenciones? Fíjense que esto al final nosotros vamos, el uso del diccionario en el salón de clase, además no solo es para ver cómo se escriben las palabras, sino que la utilidad de un diccionario es seguir adquiriendo nuevos significados. Entonces el comercial del diccionario del doctor Ávila tiene que ver sobre los niños. Cuando se hizo este trabajo del léxico, del corpus para ese diccionario, hicimos muchas encuestas para ir con los niños y ver cuáles eran los significados que empleaban y cuáles eran los que desconocían. Y ese diccionario es interesante no solamente porque está hecho en población mexicana, sino porque además trabajamos con los maestros, que decían, de esta lista le decíamos a los maestros, ¿cuáles creen que tus alumnos no la conocen? Y a los niños les decíamos, de esta lista, haz algunas oraciones, ¿cómo las harías utilizando estas palabras? Para ver realmente cuáles eran los significados que estaban ellos aplicando en la construcción de sus mensajes. Bueno, nosotros entonces hemos visto fonemas como estas unidades mínimas sin significado que se combinan con reglas específicas para formar palabras. Estas palabras, cómo nosotros adquirimos el significado, cómo podemos extraer este significado, y ahora vamos a ver cómo es que estas palabras se combinan para formar oraciones. Ahora es interesante aquí cuando anoto los morfemas suprasegmentales que tienen que ver con el ritmo, tono, intensidad, etcétera. Porque ¿cómo es que nosotros en español formamos las oraciones interrogativas? Claro, porque en lenguas como en español, a diferencia del inglés, en donde necesariamente tenemos que utilizar un auxiliar, en el caso del español no. Aunque sí tenemos palabras canónicas, qué, quién, cómo, cuándo y dónde, que nos remite a una oración interrogativa,
no hacemos la mayoría de las preguntas utilizando estos elementos, sino lo hacemos con una entonación. Entonces, esos elementos suprasegmentales en un proceso de adquisición también los niños tienen que ir adquiriéndolo. Cómo se forman las preguntas, cómo se forman las oraciones declarativas, cómo es que se hace una orden, cómo se hace una negación, en donde no necesariamente requerimos de una palabra, sino es la forma en cual estamos emitiendo el enunciado con el cual damos esta información. Entonces, estas reglas sintácticas y semánticas son las que nosotros vamos adquiriendo en el transcurso de los años. Nosotros vamos adquiriendo cómo se forma la frase nominal, que es este artículo, con un sustantivo, con un adjetivo, cómo formamos oraciones, las oraciones se forman con un verbo, que hay oraciones con un verbo, los verbos copulativos, el verbo ser o estar, en donde ese verbo ser o estar no es un elemento que se llama léxicamente pleno. O sea, decir, María es bonita y María bonita, ¿hay un cambio de significado? La primera, no. Estamos diciendo una cualidad sin necesidad en el otro caso de meter un verbo. Esos verbos, por eso dicen, no son léxicamente plenos. Por supuesto, las podemos interpretar, pero no en ese sentido, y podríamos seguir debatiendo entre ser y estar, porque es un debate de poder decir que estás, si es un estado o es una cualidad pasajera. Bueno, nosotros vamos entonces aprendiendo cuáles son los verbos, cómo se combinan, cómo se hacen las flexiones verbales, porque hay verbos irregulares, para no decir rotado, sino roto, y que vemos que los niños van adquiriendo estas reglas y los adultos nos encargamos en el caso de los verbos irregulares de decirle, no se dice así, se dice de esta manera. Porque esos verbos irregulares definitivamente pasan por un aprendizaje, pasan por el que uno los vaya conociendo a estos chicos, a los niños, a nuestros hijos, de decir, esto se dice de esta manera. Rompen las reglas, esos verbos rompen las reglas que les ha tomado a los niños mucho tiempo aprenderlas, esos específicamente van a romper la regla. Vamos a hacer este pequeño ejercicio que a nosotros los maestros nos encanta. Son tomados de lengua escrita, es un encabezado de un periódico. La consigna es, no se vale agregar palabras, ni quitar y respetar la ortografía. ¿Sí? Adelante, por favor. Hay que formar un enunciado con esas palabras, solamente con esas palabras. Por eso, esa es la parte que decir, con esas palabras, ¿qué oración puedes hacer? Sí, respetando la ortografía. Por eso digo, es lengua escrita. Sí. Los médicos de los hospitales huyen de los hospitales. Bueno, ¿ya tienen sus opciones? ¿Sí? Vamos a ver cuál fue la que apareció en el periódico. Ahora, las oraciones que me estuvieron diciendo no eran agramaticales, por supuesto que no. O sea, eran oraciones, echaron a andar sus reglas del español y dijeron es posible, tienen una concordancia gramatical, pero aquí era la situación de la lengua escrita. Y entonces sabíamos que en el caso de médicos, que está con mayúscula, necesariamente tendría que iniciar la oración. Ahora, pero en el caso de Pirruris, ¿qué es? Es una no aceptada por la ¿Qué es ese significado? ¿Dónde lo adquirimos? ¿Cómo sabemos esto? En el
Claro, decimos porque hay una influencia, por supuesto, hay una influencia de los medios, hay una influencia de moda, entonces esto se va quedando de tal manera que hasta en la lengua escrita lo podemos fijar, y entonces decir, las escuelas, pirruris. Y nosotros de inmediato dijimos, pues este debe ser un, sí, y por lo tanto si es una cualidad decimos es un adjetivo, aunque nadie nos haya dicho, o por cuando nosotros crecimos, veíamos ese programa y entonces aprendimos nuevas palabras. Es la madre de todos los vicios. Ya estoy haciendo los cambios que hicieron mis alumnos. El ocio es la madre de todos los vicios. Y los alumnos decían, el vicio es el ocio de todas las madres. Y entonces en esos juegos sintácticos ocurren muchos fenómenos así. Claro, y que ese es otro acierto de la postura de Chomsky que decía la creatividad. O sea, nosotros podemos formar oraciones que nunca hemos escuchado. Con elementos finitos podemos formar oraciones infinitas. Y por lo tanto decía, no estaba de acuerdo con lo que la postura de Skinner, que decía que el lenguaje era una conducta verbal, era una conducta que nosotros aprendíamos por estímulo, respuesta, refuerzo. O sea, no puede ser, nadie aprende, no aprendemos el lenguaje así. Entonces, hacemos un proceso interior que nos permite la abstracción de la regla, el uso de esta regla, y podemos formar un montón de enunciados y crear palabras. Porque además los niños están expuestos a inputs lingüísticos que no son correctos. O sea, nosotros cuando hablamos podemos cometer errores de concordancia, de articulación, de flexión verbal, etcétera, que están escuchando los niños. Y los niños, entonces, todo el estímulo que están recibiendo es correcto e incorrecto. Y tienen que discriminar lo que sí es correcto para poder utilizarlo en la vida cotidiana, en la pragmática. Igual. Es un encabezado de un periódico, hay que respetar la ortografía, no se vale quitar o poner palabras ni signos de puntuación, así tal cual. ¿Vemos la respuesta? Se esperaba desde 1940 el escenario casi catastrófico que vive México de la fuente. Exacto. Entonces nosotros para poder construir oraciones, además, necesitamos ciertos contextos y cierta información. En este sentido, de la fuente, ¿quién es? Es el autor. Es el autor de la frase, pero es… Era el rector Juan Ramón de la Fuente. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de ejercicios? ¿Sabe? Los ficheros de actividades, ¿recuerdan los ficheros de español desde primero a sexto? Tenía formación de oraciones, es decir, con algunos elementos tenían que buscarlo y con loterías y etcétera, que finalmente tiene que ver con esto. O sea, hay un sustento teórico que tiene que decir la creatividad. Nuestros niños cuando entran a primaria, ¿ya tienen interiorizada la gramática de la lengua? No. Sí. Algunas. De hecho, se supone que sí, que hay corrientes que nos dicen que los niños alrededor de entre los 5 años ya han adquirido la gramática de la lengua. Pero nos enfrentamos a dos posturas que son de comprensión y expresión. Los niños que comprenden más de lo que expresan, y también vemos en ciertos periodos de adquisición que dicen más de lo que realmente están comprendiendo. Pero se supone que cuando nuestros chicos ya están en primer año de primaria, ¿son o no competentes en español? Claro, ya adquirieron la lengua materna, y que por lo tanto, si nosotros asumimos que ya adquirieron el español, vamos entonces a enseñarles a leer y a escribir. Ese es el gran salto, es decir, ya tienen la lengua, ya pueden reflexionar sobre esta, por lo tanto, ya estamos en la posibilidad de llevarlos a esa representación y a este sistema simbólico de expresar la lengua que tienen con un sistema gráfico, sabiendo también las reglas. Estamos constantemente hablando entonces de metalenguaje. Ahora, si nosotros, antes de seguir con esta parte de semántica, el plural ¿cómo se forma?
Entonces, nosotros sabemos que es agregando S, agregando ES, pero entonces tenemos esto, que son las reglas que los niños tienen que ir adquiriendo. Entonces, si yo digo casa, el plural se forma con S, casas. Pero si yo digo pared, con ES. Pero si yo digo lunes, ¿con qué forma lo pluralizo? Con el artículo. Entonces decimos que es un morfema cero. Fíjense la complejidad de este tipo de situaciones. Los niños aprenden 3 reglas para representar el plural. Cuando termina con vocal, agrego solamente la consonante S. Cuando termina en consonante, agrego S. Y cuando ocurren los casos extremos, se pluraliza, y esa es una sanción social, lo que ya comentaba la compañera, es decir, los niños que dicen luneses, ¿por qué? Porque la regla dice que si termina en consonante, yo tendría que agregar S. Y entonces lo marcan así, como luneses, y entonces uno se encarga de decirle que no se dice luneses. Claro, está echando a andar la regla, y lo que nos toca a nosotros como adultos, como maestros, como familia, es decirle, no, en estos casos en particular no se utiliza, aunque podemos decir que hay marcas de familia. En la familia todo mundo dice luneses y miércoleses y todo eso, que es la parte de los registros de decirle a los niños, hay ambientes en donde esto está sancionado y esto es aquí donde está permitido la marca de la familia. Bueno, continuando entonces con la parte de la semántica, sí. Ay, perdón. No, pues de papaces, que también es como luneses, pero me parece más frecuente, papaces. Ah, claro, papaces y mamaces. Sí. Bueno, entonces seguimos con lo de la semántica, bueno, en términos generales como la ciencia del significado, esta disciplina que estudia los significados que pueden ser léxicos y oracionales. Y entonces, para navegar, ¿qué es navegar? Pues en el mar, ahora Echar las velas al mar, trasladarse. Entonces, si yo les pidiera, por favor, hagan un enunciado utilizando esta palabra, por favor. Sí. Bueno, hay una canción muy popular que dice, como a las 11 se embarca Lupita, y yo le quisiera crear un chubasco para detenerle su navegación, que también se le puede poner su navegar. Sí. Muy bien. Claro. Entonces, sí. Nos vamos hacia la cuestión del significado, ¿no? O sea, recurrir al diccionario y bueno, esta serie de significados que pueden aparecer, pero me parece muy pertinente esta reforma que se echa a andar a partir de los actos de habla, porque entonces ahí tendríamos que rescatar la cuestión que tiene que ver también con el contexto, con los ambientes que hace rato usted mencionaba, pero también con el sentido. Entonces estaríamos hablando que aparte del significado tendría que estar muy pendiente de ese contexto y del sentido que llevan mis palabras. Sí. De hecho, podemos decir entonces que la semántica léxica tiene significados por denotación y significados por connotación. Entonces, los que aquí se mencionaron, bueno, hubo uno por connotación, que pudiera navegar en el mar de los ojos. Pero que además, y esto por eso dice en la reforma, los usos sociales, porque si yo dijera, alguien que me cayera muy mal que dijera, Sofía es una víbora, nadie pensaría que es una mujer que se va arrastrando por el suelo. Pero ese tipo de transpolaciones del significado también nos aprendemos de manera social y nosotros los vamos. En el caso de las metáforas, de las adivinanzas, nosotros vamos haciendo que los niños vayan desarrollando estas capacidades de significados por connotación. Son cuestiones sociales, pero que también cuando leemos poesía, cuando leemos cuentos, nos permite entender qué es lo que está pasando.